Muy pero muy buenas tardes, días o noches, depende de qué horas vean este video. Soy Iván Gómez en mi nuevo canal de YouTube. Ya les había platicado, el pasado sufrió un altercado complicado, digámoslo así, y lo dejamos, pero estamos acá entrevistando a gente importante, tanto de la política, del deporte y obviamente de los medios de comunicación. En esta ocasión desde Querétaro, la bella y colonial Querétaro, con un personaje que no es de Querétaro, porque Querétaro es suyo. ¿Cómo estás? Iván Gómez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, saludar a tu auditorio también. Bienvenido a Querétaro y con la expectativa de que ya pronto estas condiciones de limitaciones que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19 pronto se diluyan y que ya todos podamos recuperar una convivencia mucho más intensa y mucho más entusiasta, que es lo que todos deseamos, ¿no? Podremos platicar de muchas cosas, pero vámonos desmenuzando poco a poquito el tema de lo que estamos acá para charlar. ¿Quién es Ed Martínez? ¿Cómo llegó al tema del deporte? Porque no nada más hablas de autos, hablas de toros, hablas de fútbol, de básquetbol y con todo, con una gran capacidad y con un gran conocimiento de causa. Muchas gracias, Iván. En mi caso sucedió como en algunos otros, por lo que podríamos identificar como la ley de accidente. Es decir, mientras yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual soy orgullosamente egresado. ¿Tú sí estudiaste? Bueno, sí tuvimos la oportunidad de ir. Hay algunos que agarran el micrófono y de repente ya dicen que... De ir a las aulas universitarias. Y mi servicio social me dieron la oportunidad de prestarlo en la estación de radio de la universidad, donde de hecho todavía me dan la oportunidad de seguir colaborando. Y bueno, di ahí mi servicio social. Yo tenía alrededor de entre 18 años y medio más o menos, y comencé a prestar ahí mi servicio social. Me enganché y me quedé, y hoy te puedo decir que después de más de 30 años o más de 35 años de colaborar en medios de comunicación, pues he estado en prácticamente todas las estaciones de radio de Querétaro, que son 17. He estado en todos los canales de televisión de Querétaro colaborando en distintos momentos y en distintas ocasiones, y casi siempre pues vinculado con el tema, por supuesto, del deporte, no de manera exclusiva con el automovilismo deportivo, sino en general con todas las expresiones del universo del deporte. Has tenido la posibilidad de narrar muchos deportes y te he escuchado en muchos tantos, en el tema del básquetbol colegial, sí, que ha sido también un tema de mucha importancia en Querétaro y a nivel nacional. Bueno, en el fútbol te he escuchado narrar fútbol, en la crónica del automovilismo somos compañeros, pero ¿cuál es tu modalidad, tu especialidad, tu deporte favorito que te gusta la narrativa? Bueno, evidentemente a mí me llama muchísimo la atención el baloncesto, pero sobre todo el baloncesto universitario, por lo que implica, por lo que demanda y por lo que genera de identificación con todos los muchachos en todas las plazas en donde muy amablemente nos reciben, y que es un deporte que, en mi debatible opinión, logra proyectar siempre los valores de esas instituciones universitarias, el trabajo colectivo, el aprender a respetar las normas, el entender que si hay esfuerzo, si hay compromiso, los dividendos tarde que temprano llegan, y en ese sentido siempre rescataré al deporte universitario y en este caso particular el baloncesto, y desde luego pues la otra pasión, pues el deporte motor. El deporte motor como esa conjugación casi perfecta, podríamos decir, entre la tecnología y el factor humano. Y entre los sociólogos se dice, bueno, pues es que realmente el automóvil, el automovilismo deportivo puede ser la síntesis perfecta del hombre del siglo XX y hasta la fecha, porque hoy nos seguimos identificando con el automóvil, que es el instrumento o de la herramienta de la cual nos valemos para transportarnos, pero al mismo tiempo también para generar una pasión deportiva como lo es el automovilismo. En el tema de la crónica, bueno, has estado en diferentes plataformas, radio, televisión, en el tema del autódromo en vivo, la voz directa de un escenario como tal. ¿Qué es lo más complicado para Ed Martínez, que ha vivido a lo largo de este tiempo en una crónica deportiva, ya sea en la televisión, la radio, o en el tema del público, que eres pues obviamente la persona que tiene el enlace directo de lo que la organización quiere argumentar contra lo que el aficionado debe de escuchar? Bueno, el tema allí siempre es un compromiso y siempre es un desafío, con la intención y con el propósito de que el aficionado se mantenga expectante respecto de lo que está sucediendo en la pista, y que uno pueda eventualmente intentar orientar
qué es lo que está sucediendo, por qué está ocurriendo lo que ahora mismo se presentó, por qué hay una bandera amarilla, por qué penalizaron a algún piloto, por qué los que van en la punta tienen ciertas ventajas, por qué el resto de los competidores se han visto limitados en algún momento para antagonizar con los grandes favoritos. Y eso siempre es complicado porque en estrictos términos de economía tendríamos que decir que seguramente en las tribunas hay gente mucho más conocedora que quienes tenemos la oportunidad eventualmente de tener el uso del micrófono. Sin embargo, bueno, pues uno tiene esa responsabilidad y tienes que expresarlo en términos generales para quienes tienen mucho tiempo acudiendo a los espectáculos deportivos, en este caso el automovilismo, o para quienes por primera ocasión se asoman a una competencia debidamente realizada, con toda la normatividad, con todas las instancias de seguridad y desde luego con los mejores pilotos del deporte motor en México. En esta eventualidad del tema del deporte motor del que hablamos, con un tema pandémico que recién, bendito Dios, vamos ahí paso a pasito saliendo, ¿cuál es el futuro del deporte motor? Se enfrenta a muchos cambios, a muchos problemas económicos, pero según tu óptica, ¿cuál es la visión y cuál es el futuro inmediato de series como la Supercopa o como NASCAR, que son los dos principales series de automovilismo en México? El automovilismo deportivo en México siempre ha resultado de un hibridismo. ¿A qué me refiero? Los aficionados en términos generales se identifican muy fácilmente con el automovilismo deportivo. Cualquiera que tiene un auto, y sobre todo si es de transmisión estándar o de transmisión manual, pues se identifica con esa posibilidad de empujar, de ir un poco más rápido y demás. Sin embargo, no son aficiones exclusivamente del automovilismo deportivo, y a eso me refiero. Son fanáticos de distintas disciplinas deportivas que eventualmente acompañan también al automovilismo deportivo y que en ese sentido, bueno, pues comparten, digamos, esas aficiones con otras disciplinas. Y es resultado, insisto, de un hibridismo, porque también algunos, por no decir que muchos de los auspiciadores que encuentras en el automovilismo deportivo profesional, pues son auspiciadores, son patrocinadores que los ves también en otras actividades del deporte profesional, y en este caso particular del balompié o del fútbol, como ustedes gusten denominarle. Entonces no hay, digamos, una afición exclusiva del automovilismo deportivo, por lo menos no en México. No hay una serie de patrocinadores exclusivos del automovilismo deportivo, por lo menos no en México, y por eso hablo de que es resultado de este hibridismo entre otras actividades, entre otras aficiones, que finalmente aterrizan en el deporte motor en México. Ed Martínez, egresado de la facultad o de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿lees libros? Sí, nos gusta, es una de nuestras aficiones. Algunos dirán que es incluso alguna de nuestras adicciones. De hecho, tenemos un programa que cuenta con la predilección del público, por lo menos aquí en la zona del Bajío, y tiene ya más de 20 años de transmitirse ininterrumpidamente. Y en ese programa tenemos una sección que es así intitulada Literatura y Deporte, donde nos permitimos hacer una reseña de la obra en particular. Y bueno, pues eso nos obliga, en principio, cuando estamos con la sección, pues a leer por lo menos un título a la semana. Y entonces, bueno, pues eso ya te permite hablar de por lo menos 45, 50 o un poquito más de libros que estás obligado a leer durante el año, más toda la literatura que de consulta tienes que realizar. Y en ese sentido, tú seguramente vas a coincidir conmigo con lo que realiza Jesús González Díaz con los anuarios de NASCAR Peak México Series, que son un instrumento de consulta obligada por todo el terreno estadístico, que a nosotros como narradores nos auxilia y nos apoya para enriquecer el comentario, pero por la otra parte, ya como analistas, te permite intentar entender qué es lo que está sucediendo o por qué se están presentando esos resultados, acudiendo como soporte y como apoyo a los datos de orden estadístico. Acudo al tema de la lectura porque me gustaría saber, tú lo debes de conocer, si en Querétaro o en el centro de la República Mexicana, y te lo digo con todo el respeto obviamente y con todo el conocimiento de causa, ¿habrá un locutor, un cronista que tenga mayor riqueza de palabras que la que tiene el señor Martínez? Sí, yo considero que sí los hay.
Soy también miembro integrante de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Le mando un saludo a mi querido Evencio Flores, que es nuestro nuevo presidente, que es un gran reportero en materia del deporte ráfaga, el baloncesto, y radicado allá en la capital del país, nuestro querido Evencio Flores. Sí los hay. Tuve la oportunidad también en todas estas décadas de trabajo periodístico, por darte un referente, y además queretano, don Pedro Septién Orozco, el mago Septién, que evidentemente era también un gran lector, y tú puedes escuchar todavía la crónica, y evidentemente también tenía un lenguaje no solamente abundante, un léxico no solamente preciso, sino incluso podríamos decir hasta florido, con un anecdotario francamente inagotable. Y en algunas otras disciplinas, pues podríamos colocar incluso también a Heriberto Murrieta, que también cuando hace la crónica de las corridas de toros en México, lo hace de manera muy singular, pero igualmente muy ilustrativa. Y sí considero que hay una cantidad importante de gente que hace el esfuerzo por utilizar el lenguaje correctamente y no caer necesariamente en ciertos modismos o en ciertos lugares comunes para pretender, hacer un relato facilón de lo que estás observando en un autódromo, en un estadio deportivo o en un gimnasio. Yo creo que es un compromiso y es una obligación de cada uno de los que tenemos la oportunidad de estar en el micrófono, de siempre intentar hacerlo lo mejor posible y enriquecer siempre tu relato y tu crónica. Esposo, padre de familia, un tipo que tiene una trayectoria importante, súper importante en los medios de comunicación, no nada más en Querétaro, sino más allá de los límites colindantes de este hermoso estado. ¿Qué sigue para Ed Martínez cuando ha recorrido un gran trayecto y ha probado prácticamente todas las mieles de lo que es este hermoso oficio o carrera como son los medios de comunicación? Estamos viviendo una revolución, y gente de mi edad, que ya cruzamos el medio siglo, ya cargamos más de medio siglo entre pecho y espalda, está la revolución de los medios digitales. Tú has estado también muy involucrado con esta circunstancia, nosotros nos estamos asomando, ya tenemos desde hace una buena cantidad de tiempo también nuestro portal de internet, pero ahí prácticamente las posibilidades son infinitas, y al mismo tiempo que se ha democratizado la oportunidad y la posibilidad de que cada quien exprese su opinión, de que cada quien pueda allí plantear su punto de vista y eventualmente pretender enriquecer el debate y la discusión, bueno, también eso exige una enorme responsabilidad, porque lamentablemente también en los medios digitales contemporáneos hay un gran abuso, hay incluso portales o colaboradores o influencers o youtubers que si los escuchas y los ves, pues prácticamente toda su expresión es de carácter insultativo, no hay una propuesta que enaltezca, no hay una idea o una iniciativa que enriquezca, y yo creo que ahí hay también una enorme responsabilidad. Entonces lo que se avecina, no en el futuro, sino en el presente y ahora mismo, pues es intentar que esos medios digitales no se vayan al otro extremo, porque venimos, por lo menos en México, de una cultura en donde lo que imperaba en los medios masivos de comunicación era la censura, y después eventualmente también la autocensura. Nos fuimos al otro extremo donde la libertad es plena y absoluta, y lamentablemente hay algunos casos muy tristes, muy señalados de abusos de esa libertad de expresión, en donde lo que los ha caracterizado es el insulto, la degradación, el agravio, y eso pues no enriquece a absolutamente nadie. Entonces sí está la enorme oportunidad, no en el futuro sino ahora mismo, de los medios digitales, pero igualmente te implica un compromiso y un desafío, una responsabilidad muy importante.